¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo, su podcast donde somos curiosos del conocimiento, pero también buscamos aportar para ti algo que mejore tu estilo de vida mental, emocional, espiritual y físico. Que hoy tenemos un tema muy interesante que ya tenía yo rato esperándolo. Y hoy tengo a un gran amigo, una persona que admiro mucho, que conozco parte de su trayectoria, pero ¿quién mejor que él que nos comparta? Doctor Héctor Pérez. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, por este espacio, agradable. Se me hace Gracias. interesante esto que estás haciendo, así que pues. Bueno, pues gracias. A ver, Héctor, platícanos un poquito de tu formación, de tu trayectoria y cómo es que has tomado decisiones a lo largo de tu experiencia, pues, con la vida, de lo que vamos a hablar hoy de la medicina funcional, pero me interesa que la gente conozca con quién va a estar hoy en la pantalla. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, ya tengo ratito que salimos de la universidad. Posteriormente a eso hice una maestría en medicina estética y antienvejecimiento, aquí también en Guadalajara. Realmente es que me enfoqué o me fui un poquito más hacia la medicina antienvejecimiento, así como la medicina estética, pero ya no hago tanto tratamiento estético como antes. Ahorita en la medicina anti-envejecimiento, viendo las necesidades que presentaban los pacientes, porque aunque les hiciéramos algún tratamiento estético, pues siempre hacía falta algo más, ¿no? Algo más para que esos tratamientos, esos resultados, pues duraran más, fueran más notorios en cuestiones, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Las mismas pacientes me decían, Doc, ¿qué más hago para que todo lo que usted me hace me dure más tiempo? ¿Sí? Entonces, investigando en la medicina anti-envejecimiento, vi todo lo que era la medicina regenerativa, ¿sí? Entonces, enfocándome, investigando, encontré la medicina funcional, en la cual pues enfoca mucho, es un método, es una forma diferente de ver a los pacientes, entonces de atenderlos. Eh, Aunado a eso, pude o me di cuenta pues todo lo que implicaba la alimentación. Entonces, donde mucho la medicina funcional se enfoca mucho en los hábitos, mucho en la alimentación, el ejercicio, etcétera. Entonces, hice otra especialidad en la nutrición clínica y geriatría. Sí, prácticamente en los últimos 5 o 7 años hemos estado en constantes actualizaciones, investigación, en medicina funcional. Sí, esta medicina funcional que viene del Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos, sí, que pues lo que tenemos aquí en México es muy poco todavía, pero ya hay muchísimos médicos certificados por el IFM, entonces que nos da la oportunidad de poder también adquirir todos esos conocimientos en la medicina funcional. Eso es lo que hemos estado desarrollando en los últimos 7 años, ¿sí? Todo lo que es la nutrición clínica y geriatría, la medicina estética y antienvejecimiento. Te cedo la palabra. Héctor, gracias.
¿Cuál es la diferencia básica entre la medicina funcional y la medicina tradicional, por llamarle de alguna manera? No sé si sea medicina alópata o tradicional, cuál sea el nombre correcto, pero ¿cuáles son las diferencias básicas que podemos encontrar en esta nueva tendencia? Mira, fíjate que en la medicina funcional se llama, cuando nos referimos hacia la medicina alópata, nos referimos como la medicina convencional, ¿no? Entonces, el enfoque que tiene la medicina funcional es vaya, en la forma, el método de cómo educamos al paciente, que lo escuchamos, y vemos todo un historial de vida, de poder encontrar qué le está detonando, qué le está mediando sus problemas, etcétera. Entonces, sí, a veces es una consulta que nos tardamos más de una hora en poder encontrar bien toda esa historia de vida que tiene el paciente desde el nacimiento. Entonces, desde ahí inicia la investigación, pues todo lo que hemos aprendido como historia clínica de un paciente, eh, es ese enfoque, y se enfoca más en el paciente, no en qué enfermedad tiene el paciente. Entonces, en la medicina convencional se habla pues que nos enfocamos más en las enfermedades que trae el paciente. En 7, 10, 15 minutos le damos su receta, evaluamos si necesita algún tipo de estudio, pero realmente es en escuchar al paciente, en darle un tratamiento más integral al paciente, ¿sí? Emocional. O sea, a mí me gusta mucho la palabra que también se está usando ahorita mucho, que es la parte holística. ¿Cómo podemos ver de una forma más holística al paciente, y no tanto ya de que llega el paciente, nos dice que tiene y nosotros recetamos? O sea, es ir un poquito más allá fisiológicamente, bioquímicamente, qué le está pasando a nuestro paciente y cómo es el manejo que tenemos que llevar, ¿sí? O sea, si tiene problemas gastrointestinales, tiene alguna situación neurotóxica, o sea, si duerme bien, mucho se enfoca mucho en los hábitos, en la forma que está comiendo el paciente, si está absorbiendo nutrientes. Hay, hay como módulos en la medicina funcional que nos ayudan a poder evaluar mejor al paciente, desde si tiene un problema de comunicación celular, un problema de biotransformación, un problema inmunológico, o sea, que tenga afectado algún sistema inmune, un problema de desintoxicación, de biotransformación, de comunicación, o sea, son de cardiometabólico, o sea, tiene áreas que, dependiendo la sintomatología, dependiendo de lo que nos dice el paciente, todo lo que buscamos de calidad de sueño, si tiene energía, eh, principalmente es en donde se enfoca para poder, a partir de ahí, poder darle también un diagnóstico, y una vez que se tiene el diagnóstico, pues el mismo tratamiento. Pero esa es la diferencia en ver a un paciente con medicina funcional, que se va un poquito más desde la raíz del problema. No pasa mucho que, por ejemplo, vamos a una consulta general y vengo porque me duele la cabeza, entonces al final terminamos dando analgésicos, pero sí poder investigar un poquito más desde dónde viene ese dolor de cabeza, si qué no lo pudo haber desarrollado, si tengo el mismo estreñimiento, si tengo gases, inflamación abdominal, o sea, qué me está llevando a que yo pueda estar teniendo estas complicaciones o estos problemas de salud. Pero básicamente eso es en lo que se enfoca mucho la medicina funcional, en ver desde la raíz, desde dónde lo está detonando, o desde dónde inició a tener su problema, o dónde inició ya el paciente a sentirse mal. Muchas veces le hacemos esa pregunta al paciente,
desde cuándo tú sentiste que te empezaste a sentir mal. Entonces muchas de las veces hay una relación de un tema emocional, ¿no? De que desde que falleció mi papá, desde que tuve o me diagnosticaron tal enfermedad, o etcétera. O sea, hubo una pérdida, hubo algo que a partir de ahí, o tuve una enfermedad, me pusieron tales tratamientos y después ya tengo todos estos problemas. Entonces, sí, sí nos vamos desde, de una forma decirlo, desde la raíz. Ok. Sí, es muy común, al menos coloquialmente, decir que le dio diabetes de un susto, ¿no? Entonces, yo creo que esta analogía puede funcionar en esta diferencia de abordar, que de entrada mi admiración porque creo que no todos los médicos van a optar por esto, porque a lo mejor no todos quieren invertir realmente el tiempo en una consulta. Como bien dices, pues de repente cada 10, 15 minutos y el que sigue y el que sigue y el que sigue, y creo que va más enfocada a la enfermedad y esta va más enfocada a la salud del paciente para ver el origen y que no se venga repitiendo otra vez. Otra Fíjate que pregunta. mucho, perdón que te interrumpa, mucho lo Sí. que se ve o lo que se busca en la medicina funcional es precisamente poder devolver la salud al Uh-huh. paciente, que el paciente no vuelva, Uh-huh. ¿sí? O Sí. sea, realmente es que ese es una de lo que se busca mucho pues en la medicina funcional Uh-huh. y siempre es como educar al paciente, o sea, siempre se habla de educación. Ahorita que mencionabas esta parte del paciente con diabetes, Uh-huh. pues sí, siempre les digo que no fueron por los tacos de ayer, Uh-huh. ¿sí? O sea, realmente vienen por hábitos que si fue por un susto alguna, dije, pues ocupabas un empujoncito, pero realmente es que ya tu problema inflamatorio, ¿sí? O esa resistencia a la insulina o esa prediabetes que la conocemos un poquito más, ¿sí? Pues ya tenías de tiempo, ¿sí? Y esto puede haber sido desde los 10, 15, 20 años de edad, o sea, que se te haya manifestado a los 30, 35, 40. Ahorita la diabetes realmente es que tenemos mucho paciente joven ya con diabetes tipo 2. O sea, es Sí. una realidad y mucho es por los hábitos. Los Muchas de hábitos. las enfermedades degenerativas realmente es por una complicación de malos hábitos. O sea, nosotros mismos nos enfermamos. No es que la enfermedad llegó así como un virus, ¿no? Que tiene que llegar, sino que nosotros mismos nos autogeneramos muchas de las enfermedades con nuestros hábitos. Lo que pasa es que también hay que ver toda la industria que la sociedad existe, o sea, la industria alimenticia, etcétera. O sea, vemos mercadotecnia por todos lados. Ahorita ya está un poquito más de moda lo saludable, pero aún así nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque lo conocemos y lo sabemos, porque ahorita ya en todos lados nos dicen haz ejercicio, come bien, etcétera, lo sabemos, pero nos cuesta mucho trabajo, ahí es donde entra también la parte emocional, ahí es donde entra toda esta situación del estrés, un estrés crónico con un estrés agudo, o sea, cómo me encuentro, cómo me siento, porque también eso influye en cómo comemos. Claro. Entonces, esa situación, ¿a qué nos lleva? Pues podemos presentar diferentes inflamaciones en diferentes órganos, hasta cómo hay una relación de problemas gastrointestinales con dermatitis, por ejemplo. Entonces, a veces podemos vernos y, oye, me está saliendo, estoy encontrando algo en mi piel, pero a veces también puede ser un problema en hígado, puede ser un problema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, ya últimamente se menciona que también los problemas dérmicos pues tienen que ver con un problema metabólico. Entonces, todas las situaciones son como lo vemos en la medicina funcional. O sea, yo veo un paciente con acné. Entonces, pues, se ha visto, por ejemplo, con un paciente con acné, que podemos tener deficiencias de zinc, ¿sí? Que podemos tener una disbiosis intestinal, problemas en grasas, ¿sí? Entonces, antes de darles algún tratamiento o algún tipo de antibiótico, podemos trabajar un poquito
si hay un problema gástrico, si hay una deficiencia de zinc, o sea, suplementar un poquito al paciente y muchas de las veces mejora, ¿sí? Pero claro que hay otras como bacterias, etcétera, o sea, no es como, no dejamos a un lado la medicina convencional, como se dice en la medicina funcional, sino que es un complemento a la medicina. Ninguna no está peleada ninguna con la otra, simplemente complementa muchísimo, ¿sí? En diferentes patologías. Si hablamos con un paciente con diabetes, aunque le des tú un tratamiento para la diabetes, pero ¿qué más necesita ese paciente? ¿Qué más está viviendo ese paciente? ¿Por qué? Porque le digo a los pacientes cuánto se toman de medicamento y con cuánto de todo ese medicamento se sienten mejor. No, es que no me siento mejor, necesito más. Entonces, ya un paciente termina con muchísima medicina. Realmente es que vemos adultos mayores que les digo yo que ya saben más de medicina que nosotros. Sí. Oye, Héctor, una pregunta. El suplemento, bueno, no sé si el suplemento es clave en el sentido, quiero aprovechar tu experiencia también en el antienvejecimiento, ¿no? Porque se me hace una combinación muy atractiva la medicina funcional con el antienvejecimiento, que ya tienes trayectoria y es así como yo te conocí. Me imagino, la primera pregunta para que nos expliques es, toda la suplementación o lo que necesitamos después, me imagino que es porque empezamos con deficiencias a cierta edad. Cuando usamos la medicina funcional para recuperar nuestra salud, ¿también se hace uso de estos suplementos como tal? Antes de suplementar al paciente, pues digo, hay unos suplementos básicos que todos podemos utilizar, ¿por qué? Porque pues siempre estamos en contacto con un tóxico para iniciar. Entonces el tóxico es contaminación ambiental, ¿no? Está en el aire. Vivimos en una área industrializada y todo el tiempo lo estamos respirando. Nuestra piel también absorbe, ¿sí? Entonces, ¿qué puede absorber? Pues desde metales pesados, ¿no? O sea, un paciente que puede ser herrero, que puede ser ah, carpintero, laquea, o sea, siempre hay un tóxico. O sea, Sí. siempre estamos ante un antígeno, ante una sustancia ajena a nosotros que nuestro sistema inmunológico va a reaccionar, ¿sí? Y nos puede generar inflamación. Ok. Entonces, claro que nuestro cuerpo está capacitado precisamente para sobrellevar con todo este tipo de toxinas, todo este tipo de antígenos, de anticuerpos, ¿sí? Pero sí, de antígenos, ya me confundí ahí. En esas cuestiones está en la vida diaria, tenemos esa contaminación en el agua, usamos tintes, desodorantes, edulcorantes, comida con conservador, o sea, siempre a lo que voy es de que hay una situación en la que nos puede mantener inflamados. En general, pues hablar de inflamación no nada más es cuando vemos un golpe, ¿no? Escuchamos la palabra inflamación, es un golpe, hinchazón, rojo, me duele. No, hablar de inflamación celular también es ver todas estas células que necesitan eh, su hábitat, ¿sí? Su medio ambiente para poderse desarrollar. Entonces, el mismo sol es otro que nos afecta en un tema, por ejemplo, más en la piel por un fotoenvejecimiento, ¿sí? Entonces, podemos consumir un tipo de suplementación básica, sencilla, que nos ayude a contrarrestar toda esta oxidación, todo este problema tóxico, toda esta situación por malos hábitos, por problemas de absorción de nutrientes. ¿Por qué le digo así a veces a los pacientes? Porque un paciente que ya presenta algún tipo de problema gástrico, sí, podemos pensar que tiene problemas para absorber algún tipo de nutrientes, o sea, tiene un problema digestivo. Entonces yo puedo decir que es que yo como ensaladas, es que yo como verduras, es que yo como bien, siento que como bien, pero me siento mal, ¿sí? O tengo estreñimiento, o no duermo bien, tengo mi humor está
muy mal, ¿no? Con cualquier cosita me enojo, ya no me gusta, me duele la cabeza, o sea, todo eso engloba un poquito en la vida diaria, ¿no? O sea, el estrés que por ahí se dice que es como la sal de la vida. Entonces, a raíz de eso, ¿qué podamos suplementarnos como básico? Que sí lo podemos utilizar es, por ejemplo, los omegas. El omega tiene muchísimos beneficios antioxidantes, también pero mejora mucho la microcirculación del cuerpo. Otro que podemos utilizar muchísimo también como antioxidante, el omega también es un muy buen desinflamatorio natural. La vitamina C ayuda muchísimo con los tipos de colágeno, eh, así como ahorita que está haciendo muchísima investigación en colágeno hidrolizado. Eh, Otro es los mismos probióticos, porque tenemos que enfocarnos muchas de las veces, pues más bien no muchas de las veces, siempre tenemos que enfocarnos en el intestino. ¿Sí? Cuando tenemos tantos problemas, ¿dónde tendríamos que iniciar? En el intestino, porque también ahí tiene mucho que ver pues, los neurotransmisores, nuestra microbiota. Entonces, que ya hoy también lo escuchamos que es como nuestro segundo cerebro por todas las condiciones metabólicas que hace en el intestino, como nuestro sistema inmune, el 70-80% del sistema inmune está en el intestino, ¿sí? Entonces, otro como mineral que ayuda muchísimo es el zinc, entonces, y los probióticos. A nivel de piel, algo que les ayuda muchísimo, la verdad, que los mis pacientes lo han dicho, les mejora cejas, pestaña, cabello, uñas, ¿sí? Son los omegas. Realmente es que el omega tiene mucha función, su vitamina C, el zinc y sobre todo los probióticos. Oye, Claro, Héctor, perdón por interrumpirte. Compártenos, por favor, porque es muy común escuchar, por ejemplo, el omega y la vitamina C, pero ¿qué cantidad? De repente llegan muchos, y lo voy a decir, ¿por qué no? Multiniveles, fíjate, que te ofrecen el sobrecito que trae todo. Y tú dices, pues sí lo compro, pero ¿me estoy tomando realmente la cantidad que requiero como adulto? ¿Va por peso? Yo, por ejemplo, vitamina C, ¿cuántos gramos? Luego gramos y microgramos, de repente no sabe, miligramos, microgramos, miligramos, gramos. Entonces, al menos compártenos cuál es la recomendación y a partir de qué edad podemos utilizar este tipo de, no sé, el omega y qué omega. Luego dicen que sea omega 3 y que el omega de naturista, no sé, creo que lo sacan también de linaza o de lino, no sé, y que el omega de salmón. Entonces, según tu experiencia, mira, los omegas realmente es que dependiendo del pescado o dependiendo pues sí, el el origen. pescado donde se obtiene el origen, se habla mucho sobre metales pesados. ¿Por qué? Está contaminado las aguas, ¿no? Entonces, se dice que entre más pequeño es el pescado, Ujú. ¿sí? Menos contaminación tiene. Ok. Aquí realmente es que en la calidad de los productos depende mucho su origen, o sea, sí enfocarse más en consumir producto pues certificado, que tenga un poquito más en temas médicos, Ujú. porque sí, ahorita ya pues aquí conmigo me han traído muchísimos productos pues que puedes comprar en Walmart, Costco, bueno, por decir algunos lugares aquí en Ujú. Santander, etcétera, tiendas naturistas. Sí. Sí, realmente es que saber si ese producto es bueno o malo, hay que conocerlo, ¿no? Ujú. Yo lo que no conozco no critico. Entonces, ahí dice que son 1000 miligramos de omega 3 tanto de EPA y de DHA. Entonces, en eso también debe de haber una correlación tanto de EPA y DHA. Y el que más utiliza, bueno, el que yo más recomiendo, tiene que ser de krill, y es un producto que es un tipo de grasa que viene como se habla químicamente un poquito más como de fosfolípidos,
que esto nos ayuda a que tenga una mejor absorción. Ujú. En la cuestión de la dosis, depende mucho qué quieras hacer con el paciente, pero algo sencillo, por lo menos que estemos consumiendo dentro de 1000 a 2000 miligramos de de omega 3, de vitamina C, lo mismo, de mínimo 2 gramos al día, ¿sí? De vitamina C nos va a ayudar muchísimo como antioxidante. Como antioxidante hay muchísimos, o sea, está la vitamina C, vitamina E, ácido folicoico, este, también la misma melatonina, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita la melatonina tiene muchísimas funciones también de antienvejecimiento, eh, que se ha estado perdiendo un poco pues, sí, por el exceso de consumo de celular, Ujú. computadoras, el tipo de luces que no nos permite realmente poder tener un mejor sueño. Entonces no se produce igual la melatonina, los pacientes les cuesta más trabajo conciliar el sueño, se levantan temprano, o más bien que se levantan temprano, se levantan en la madrugada, les cuesta más trabajo volverse a dormir, entonces no se produce mucha melatonina. Entonces también ese puede ser otro que podemos utilizar, es suplementar melatonina y a dosis pequeñas, porque ahorita creo que en la farmacia hay de 3 y de 5, es lo que tenemos aquí, de 3 y de 5 en las farmacias, y pues a veces si no encontramos de 1 miligramo de melatonina, iniciar con uno y dependiendo cómo se va sintiendo el paciente, ir subiendo la dosis, ¿no? Pero a grosso modo, esas para mí son como las recomendaciones que podemos utilizar. ¿Cuánto tiempo lo podemos tomar? Realmente es que tanto el omega como la vitamina C no hay tanto problema por estarlos consumiendo. Otra que también tenemos que tener mucho, que ahorita pues también ya está saliendo muchísima información con la, con la vitamina, con la vitamina D. Entonces, La vitamina d esa tres, parte ¿verdad? también hay que. Específicamente. Sí, realmente es que esa se recomienda mucho que no venga sola. O sea, sola es de pura vitamina D3, sino que venga con vitamina K2. Se ha demostrado que mejora la absorción de la vitamina D Ujú. y que no produzca tanto calcio en las arterias, la pura vitamina D, que es una de las cuestiones que pudieran surgir. Pero si la combinamos con K2, realmente es que se absorbe muchísimo mejor, ¿no? ¿Y por qué se baja la vitamina D? Porque no va a solearnos. O sea, Ujú. realmente es que sí tenemos que recibir luz solar, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona la parte de integrativa para poder recuperar nuestra salud? Es decir, ¿cuáles serían los elementos que la medicina funcional busca? Ahorita mencionabas en un inicio de que se trataba de conciliar el sueño, de los hábitos alimenticios, del ejercicio. ¿Cuál sería un estilo de vida saludable? Así como un tip. Mira, algo que batallamos todos, porque es una realidad, es con la alimentación, Ujú. ¿sí? Pero siempre le digo a los pacientes que son 5 cosas básicas que podemos iniciar, ¿no? Que es calidad de sueño. O sea, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque es el único horario en el que el cuerpo se repara. Entonces, sí, sí, preocuparnos muchísimo porque el paciente duerma. Si no logramos, hay suplementación que nos ayuda mucho a poder conciliar, como lo mencionaba ahorita, la melatonina, citrato de magnesio con potasio, nunca solo. Nos ayuda muchísimo también para poder tener una buena conciliación de sueño y que ese sueño sea reparador. Claro que también necesitamos hábitos del sueño, ¿sí? O sea, si en mi cuarto o en donde duermo hay televisión, tengo cerca la computadora, tengo mi celular a la mano, o sea, también se habla de desconectarnos del internet, apagar el módem, etcétera.
¿sí? Entonces, es muy importante la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a regular otras hormonas que tienen que ver, por ejemplo, con el cortisol. Entonces, el otro es la alimentación, ¿sí? Realmente es que decimos, es que voy a quitar cocas, grasa, harinas, no, ¿cuál es la alimentación que requiere mi paciente de acuerdo a su edad, a su peso, a las necesidades que tiene de movimiento, ¿sí? Entonces, no es como que, es que dejo de comer esto, no, ¿por qué? Porque hay otra situación que nosotros vemos en la medicina de envejecimiento, es la calidad de músculo. Entonces, también tenemos que cuidar esa pérdida de masa muscular. Entonces, cuando yo empiezo como a decir, es que no voy a comer esto, o sea, me empiezo a quitar comidas y entonces ya no cumplo con los requerimientos necesarios para tener una buena alimentación balanceada. O sea, no se trata de sacrificar o de decir que todo es malo, ¿no? Podemos hablar muchísimo hasta desde el agua, todos los contaminantes que tiene, todo lo que nos puede desarrollar. Entonces, es muy importante la alimentación y no decir que es que quito esto y esto y listo. No, no, no. O sea, enfocarnos en nutrirnos. No, a veces la palabra nutrición ya la enfocamos con dieta, ejercicio, dieta keto, o sea, todos los que vienen ahorita en temas en moda, ayunos, ¿sí? Entonces, balanceado, que sea balanceado de acuerdo a lo que necesita el paciente. Les recomiendo mucho, pues, siempre les digo, ¿qué puedes comprar en un Oxxo? Pues nada, ¿no? El agua, ¿sí? Agua natural y los servicios, ¿no? Entonces, evitar el consumir, pues, alimentos, pues ahorita que ya nos están ayudando, que tienen varios sellos, o sea, pues no, irnos a lo más orgánico posible. El otro es el ejercicio, es muy importante, se habla de 150 a 200 minutos que superemos de 150 a 200 minutos a la semana para decir que ya somos activos. Menos de esos minutos seguimos siendo sedentarios, ¿sí? Entonces, el sedentarismo también es otra forma de generar inflamación celular. Es importante tener una actividad física, ¿sí? Bailar, hacer algo que nos guste. Ahorita que, por ejemplo, también está muy de moda el pádel, ¿sí? Entonces, movernos, tenemos que movernos, estamos acostumbrados a llegar, sentarnos, celular, pantallas, etcétera. Entonces, sí, ahorita la carga de trabajo, el estrés, pues a veces se nos acaban las energías y ya no salimos o ya se nos dio el tiempo o encontramos algún pretexto para no ir, ¿no? Pero sí buscar tener una actividad física y que mejor pues ya un ejercicio. El otro es el calidad de sueño, alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, las emociones, ¿sí? Eso también es una piedra angular, ¿sí? El trabajar los sentimientos, pedir perdón, etcétera. O sea, el tema emocional es muy importante y trabajar las relaciones. En las relaciones se habla mucho en la medicina funcional, si es una relación muy, ahora sí, ¿no? Como la palabra está también común de tóxica, si donde yo me desenvuelvo realmente no estoy a gusto, son complicados, pues me retiro o busco la forma de tener más gente agradable y que me pueda ayudar a tener algo de tranquilidad, felicidad, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente esos son como los 5 pilares, por mencionarlo así, en poder tener buenos hábitos, ¿no? Okay. Al final lo que se busca, como les digo a los pacientes, es calidad de vida. Calidad ¿Sí? de vida. Salud, ¿no? ¿Por qué? Pues también está el paciente que me dice, no, de todo lo que me dice, pues ya no nos vamos a morir. Y le digo, sí, pero pues muérase bien, Está, ¿no? para morir hay que morirnos bien. Entonces, pues Sí. no, No, y es no que podemos.
a la larga nos privamos de muchas cosas. O sea, el otro día platicando con un amigo, le digo, ay, pues yo quiero ir a tal país. Me dice, pues vete ahorita porque ya de grande no vas a poder. Entonces ya desde ahorita lo estamos mentalizando que a cierta edad, 60, ya nada más vas de aquí a 2 horas o 3 a la playa a remojar los pies y de repente cuando tienes oportunidad de salir ves personas adultas de 70 años, unos troncos subiendo y bajando escaleras, obviamente a diferente ritmo, pero con otra cultura quizás, ¿no? De la que llegamos a tener aquí por el sedentarismo que comentas. Realmente es que es hacer conciencia en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo le digo a los pacientes, dejar de echarle la culpa a los demás, de lo que a mí me pasa, de lo que yo tengo, etcétera. O sea, Victimizarse, ¿no? Minimizarse y victimizarse. exactamente, ¿por qué? Porque eso nos dice, te digo, hoy en día ya las diabetes, presión alta, este, complicaciones cardiovasculares, etcétera, tienen un común denominador y son los malos hábitos. Exacto. Y cuando vas a tratar alguna de estas enfermedades, como síndrome metabólico, obesidad, pues, etcétera, ¿qué te dicen todos los doctores? Dieta y ejercicio, ¿sí? O sea, todos sabemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo. O sea, queremos la pastilla que al consumirla me vuelva a dejar mi cuerpo bien, porque yo voy a seguir comiendo, o tomando, o lo que más nos gusta, ¿sí? O fumando, pues, etcétera. O sea, no, o desvelándonos porque nos gusta la fiesta. O sea, realmente es que cada quien, pues al final toma esas decisiones de cómo queremos llegar a ciertas edades, ¿no? A veces muchos hacemos conciencia y muchos no, aunque nos digan de un diagnóstico que si no nos cuidamos, se nos puede agravar, ¿no? Entonces, eso habla un poquito más en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa relación que existe hoy en los cánceres, ¿cuál es su principal alimento? El azúcar, ¿sí? Entonces, pero el azúcar o la forma bioquímica o lo que nos pasa en nuestro cuerpo, no nomás es porque si consumimos algún tipo de azúcar o algún tipo de alimento De o dulces o bebida cosas. azucarada. Ajá. Ajá, o sea, también es todo lo que conlleva la tortilla, el pan, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo al paciente como un desayuno, ¿no? O sea, la tortilla, vamos por unos chilaquiles. ¿Cuántas tortillas son en los chilaquiles? Más 6, ¿Sí? 7 Y tortillas. más lo que nos genera, porque lo combinamos con los frijoles. Nada más en esos dos ya recibimos un gran aporte de energía. ¿Sí? Entonces, no consumimos azúcar, no, pero toda esa energía que yo ya consumí en forma de carbohidrato, mi cuerpo la va a transformar en grasa. Entonces, nos va a estar estimulando otras hormonas como la insulina, donde esta nosotros lo utilizamos como un marcador inflamatorio. Cuando tenemos datos de insulina elevado, nos habla mucho de estos riesgos metabólicos, ¿sí? Y de oxidación celular. Entonces, mucho de lo que vemos en la medicina funcional es que pedimos estudios que se ha demostrado son marcadores inflamatorios, ¿sí? Celulares, como una PCR ultrasensible, la insulina, que estos, al verlos un poco elevados, pues nos habla mucho de esa inflamación que pudiera tener el paciente. Y es así conforme vamos llevando el tratamiento, ¿no? Héctor, coméntanos, mencionaste hace un momento la microbiota. Explícanos qué es la microbiota, cuál es su función y por qué es importante. Cuando hablamos de microbiota es todo ¿cómo te lo puedo decir?
Yo había Es la entendido zona. como lo poquito que había escuchado es como todas las bacterias, todos los cultivos que tenemos ahí vivos, Así es. todos los bichitos, pues, que a fin de cuentas, te voy a decir cómo lo entendí yo y ya me corriges a lo mejor. Yo Ajá. escuché también a un colega tuyo que decía, bueno, pues son bichitos que tenemos ahí, como tú cuando ves en el microscopio que hay en todos lados bichitos que viven dentro de nuestro organismo. Y esos organismos dependen de nuestro cuerpo, pero también nos aportan en muchas de nuestras funciones, o sea, la mantienen activa y saludable. Yo me recordé, ya ves que siempre están los tiburones y llevan abajo un pececillo ahí que creo que no le hace nada, obviamente, ni le tiene miedo al tiburón, pero es indispensable para el ecosistema del tiburón porque creo que cumple con una función de estarlo limpiando o de algo, ¿no? Entonces son como aliados. Entonces, a fin de cuentas, es como un universo dentro de nuestro organismo que nos ayuda a mantener nuestro sistema trabajando. Así, algo muy ordinario, ¿verdad? Pero bueno, así lo entendí. Está muy bien. Realmente es que eso es nuestra flora bacteriana, o sea, es el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, cuando hay una disbiosis intestinal, se llama, o sea, un sobrecrecimiento o ya no está, o hay un sobrecrecimiento o hay una colonización de bacterias, hasta hongos que podemos encontrar en el intestino. Sí, cuando no se encuentran estables es cuando tenemos problemas y tenemos problemas, por ejemplo, se ha demostrado en temas de problemas cognitivos, desde con problemas gastrointestinales, o sea, problemas en la microbiota. Se ha encontrado todos esos estados de ánimo, todos esos neurotransmisores que tienen que ver con el intestino y es por esa modificación de nuestra microbiota. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita que es nuestro segundo cerebro es porque a partir de la microbiota, esas bacterias que podemos tener en la piel, ¿sí? En la boca, en el intestino, o sea, tenemos muchísimas bacterias en diferentes tipos de órganos, entonces cuando no están en su hábitat es cuando podemos presentar, pues se ha demostrado diferentes patologías. Por eso es de que hoy en día se enfoca mucho en tratar la microbiota y en tratar el intestino, ¿no? Por esta situación que nos puede dar cambios de hábitos, nos puede ayudar a disminuir riesgos de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, todas las cuestiones tienen que ver con la microbiota, donde se encuentra a nivel intestinal. Y por eso mencionabas los probióticos, me imagino, ¿no? Que ayudan a Así que se es, esté autorregenerando ahí. Ahora, ¿por qué el probiótico hace falta? Porque no solemos consumir lo suficiente de ello. porque le falta las bacterias, te digo, por toda esta disbiosis, o Ujú, sea, porque tenemos diferentes tipos de bacterias ujú. y cuando existen estas discrepancias de bacterias que deberíamos de tener en el intestino, preferimos darles un probiótico para que nos ayuden a volver a tener esas bacterias que nos hacen falta por esa disbiosis que se generó por una mala digestión, por tóxicos, por malos hábitos, por una permeabilidad intestinal, ¿sí? Entonces, es por eso que se recomienda mucho la microbiota, perdón, los probióticos, pero este probiótico pues también se recomienda mucho la ingesta de fibra. ¿Sí? La fibra es como un prebiótico, ¿sí? Ok. Entonces, la fibra nos ayuda muchísimo a mejorar el hábitat de las bacterias. Entonces, cuando utilizamos ese probiótico con bifidobacterium, lactobacillus, etcétera, pues tienen mejores resultados los pacientes, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar mucho, es que doctor, ya consumo probióticos, yo ya tomé este, ya tomé el otro y yo sigo igual. Entonces, hay que ver qué le está faltando a ese paciente para mejorar sus temas digestivos, Ujú, mejorar esa permeabilidad intestinal y mejora mucho la disbiosis, o sea, esos ujú. sobrecrecimientos
o esas diferenciaciones de bacterias que no deberíamos de tener, ¿no? O sea, podemos encontrar bacterias que había en el colon y que ya hay en el intestino, ¿me explico? Ok. Eso es a lo que me refiero con el tema de la disbiosis, o bacterias propias desde la boca que ya las encontramos también en el intestino, ¿no? Ok. Y mencionabas el medio ambiente como tal, como un invasor ante nuestra salud, por lo mismo. Me imagino que si de repente hay, le echas flip a un mosquito y se muere, o una cucaracha, pues imagínate si yo me pongo a pintar mi casa o a usar solventes, pues con más razón me imagino que esas microbacterias a la hora que estoy o sea, respirando eso, como los mineros o ciertas actividades, pues estoy arrasando con todo eso. Se alteran, ¿sí? Entonces, toda esa alteración que nos puede... Lo que pasa es que ese tóxico va a llegar hasta el intestino. Entonces, y va a generar esa permeabilidad intestinal. ¿Qué es esa permeabilidad? Es que el enterocito o la célula pues del intestino, normalmente los vemos juntos, ¿no? Eh, por otras proteínas, y cuando viene ese tóxico, que lo vamos a encontrar hasta, por ejemplo, plomo, mercurio, cadmio, aluminio, cuando consumimos edulcorantes, cuando consumimos, por ejemplo, gluten, cuando consumimos eh, proteínas que nos cuesta trabajo digerir, van a generar esa permeabilidad, o sea, van a separarse esos enterocitos y se van a comunicar. Entonces, el 80-90% de lo que comemos se absorbe en el intestino delgado. Entonces, se va a llegar a nuestra sangre, el sistema inmune lo va a reconocer, ¿sí? Y lo va a querer eliminar, pero le cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces lo empieza como a oxidar, todos esos residuos que quedan de una mala digestión, y pues nos genera mucha célula inflamatoria y por ende mucha inflamación celular. ¿Cómo a veces se detecta un poquito esa inflamación celular, ese sistema inmune inflamado? Porque los pacientes requieren mucho, todos los días amanece diferente. Todos los días te dicen que tienen un problema diferente. Hoy amanecí con dolores de cabeza. Hoy amanecí y me dolía el estómago. Hoy amanecí y me dolía la espalda baja, me dolían las rodillas, los hombros, los brazos. O sea, me siento incómodo. O sea, no, a veces no saben ni cómo explicar lo que sienten, pero se sienten mal. Todos los días son diferentes. Okay. Entonces, eso te habla un poquito, pues, cómo está esa inflamación celular, ese sistema inmune alterado, que si investigamos muy bien, pues tiene un problema gástrico el paciente, muchas de las ocasiones. Okay. O sea que a fin de cuentas, cualquier situación que el cuerpo nos grite, tengo acidez, tengo gases, tengo problemas articulares, es una consecuencia en sí De un de, problema. de un problema de desequilibrio de algo, ¿no? Del sistema, etcétera. Sí, yo me enfocaría mucho a nivel intestinal. O sea, pues realmente es que tengo pacientes que me dicen, "Doc, es que ahora que ya puedo obrar mejor, se me han quitado mis dolores de rodilla. ¿En qué está?" ¿Sí? Entonces, también mucho que se ve cuando se va perdiendo el cartílago, porque usamos las células madre, etcétera. ¿Sí? ¿Qué se ha visto? En traumatología se ha visto que todas también es por células proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucinas, etcétera. O sea, siempre hay una célula inflamatoria. Y entonces, esto también se ha demostrado que es además del hábito de los pacientes, si son deportistas, etcétera, o temas mecánicos, pero cómo es que se va deteriorando el cartílago, por ejemplo, de nuestras articulaciones. Entonces, hay una relación por problemas inflamatorios. Entonces, ¿dónde pudo haber iniciado ese problema inflamatorio? En el intestino. O sea, se enfoca mucho en esa parte, ¿no?
Héctor, para ir concluyendo, la parte física en cuanto al ejercicio. Ahorita está muy de moda, al menos lo que he alcanzado a percibir, correr y los maratones. Y veo personas que nunca han corrido en su vida y entran en un régimen de entrenamiento y sí van ahí, a lo mejor duran tiempo, pero pues de repente veo que enflacan mucho, ¿no? O cuestiones, mencionabas la calidad del músculo, que hacen ayuno, se hacen veganos. Entonces todo eso al final, no sé cuál es la recomendación, si hay un equilibrio, porque todos hemos escuchado que los extremos no son buenos, ¿no? Entonces, tanto sedentario como bajo un exceso. Yo he conocido personas que se han infartado corriendo, o sea, eran atletas y tienen 35 años y se mueren de un infarto fulminante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de actividad física para tener un equilibrio en estiramiento, en lo cardiovascular o en el músculo, por ejemplo? Como actividad física, mira, lo que te mencionaba hace un momento, sí, poder cumplir con el tiempo a la semana de minutos de ejercicio, ¿no? Para poder cambiar estos temas de tanto ser sedentario a ser una persona activa. Ajá. Depende mucho que esté buscando un paciente en temas físicos, cuando hablamos como de temas físicos, pero hablar de en salud siempre vamos a recomendar actividad física. Entonces, si podemos combinar también ejercicios tanto aeróbicos como de fuerza, sí, perdón, cardiovasculares como de fuerza, eso es muy bueno. O sea, yo realmente es que le digo a los pacientes, podemos, el paciente que nunca ha hecho ejercicio, o bueno, que tiene tiempo sin hacer ejercicio, yo siempre les recomiendo primero caminar, Ujú. ¿no? Caminar. Y por lo menos de 20 a 30 minutos, dependiendo la edad del paciente, dependiendo del tipo de alimentación que le vamos a dejar para que pueda desinflamar, mejorar muchos problemas inflamatorios. Eh, y posteriormente a 3 4 semanas ya podemos darle un poquito más de ejercicios de fuerza, ¿no? Que hacer, pueden ser pesas, ejercicios de resistencia, ¿sí? Que nos permita tener un poquito más de tono muscular, ¿sí? Está generando tono muscular, o sea, es diferente ya hablar de hipertrofia o de crecimiento cuando vemos así, ¿no? A los pacientes, ¿no? Ujú. Simplemente que tengamos tono muscular, ¿sí? Con una buena alimentación, nutrimos muy bien al músculo, hacemos algo de pesas y generamos ese tono muscular y ese aumento de masa muscular y o si no aumenta, que no disminuya con los planes alimenticios, ¿no? Siempre es cuidar mucho esa masa muscular. Eh, si queremos bajar a un paciente de peso con puro ejercicio, no. O sea, también se recomienda que pacientes ya en sobrepeso, obesidad, pues no iniciar con ejercicios tan exhaustivos. También un ejercicio muy intenso no nos deja dormir. O sea, tengo pacientes que hacen muchísimo ejercicio y tienen problemas para dormir. Eh, ¿Por qué? Porque también se ha demostrado que genera inflamación, disminuye el sistema inmune, ¿sí? Entonces tampoco es un ejercicio tan exhaustivo, simplemente que tengamos una actividad física que podamos cumplir de 150 a más de 150 a 200 minutos por semana, nos va a ayudar muchísimo y que estimulemos nuestra masa muscular. Realmente es que es la parte en la que nos enfocaríamos mucho con el tema de ejercicio. Okay. Héctor, pues creo que nos diste un buen acercamiento a todo lo que es la medicina funcional. Aprovechamos un poco esta parte de que el antienvejecimiento, pues como bien mencionabas, o sea, no empieza uno ya de viejito a querer ser antienvejecimiento, o sea, más bien desde hoy, no importa la edad, puedes ir mejorando la calidad de vida, a fin de cuentas, ¿no? Con todo lo que acabamos de ver. Faltan muchísimos temas, o sea, también falta hablar, pero pues ya en otra ocasión, hablar de hormonas, hablar de células madre, hablar de todos estos temas de medicina regenerativa, a nivel estético, que se ha visto con las cremas, etcétera. O sea,
realmente es que muchos laboratorios que temas dermatológicos ya están utilizando la suplementación. ¿Por Sí. qué? Porque están viendo que mejora muchísimo la calidad de la piel Ujú. suplementando al paciente, o sea, dándole los requerimientos de antioxidantes, necesidades tanto de vitaminas, minerales, aminoácidos, mejora mucho la calidad de la piel. Ujú. Entonces, ahorita todo eso está saliendo muchísima información Correcto referente de a eso. eso. Entonces, no nomás es la crema, el protector, Ujú. Sí, a fin de cuentas relleno. eso es tópico y es más superficial, que puede tener un buen efecto de lubricación, me imagino, y también de nutrición, pero pues la regeneración, como acabas de mencionar, de la célula, esa viene de adentro, ¿no? De qué estamos ingiriendo y Lo que qué. pasa es que, por ejemplo, de piel, Ujú. cambiamos de piel cada 28 días. Ok. Pues también muchos de los tratamientos que se hacen en piel, como eh, peelings, como láser, etcétera, pues tienen un determinado tiempo antes de volver a hacer otra sesión. Ujú. Entonces, esos recambios que tenemos de células, cuando está o tenemos un cuerpo, en los libros lo mencionan como un ambiente, un medio ambiente celular, claro que esa célula va a nacer o va a tener mejor producción que cuando no tenía el nutriente, vaya. Ujú. Entonces, por eso te digo que ahorita ya últimamente también temas dermatológicos en cuestiones de farmacéuticas se están enfocando en suplementar al paciente, además del producto tópico, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque están viendo que se necesita a ese paciente, ¿no? Ujú. Sí, claro. Héctor, siempre antes de concluir, le hago una pregunta a todos mis invitados, independientemente del tema. Y bueno, pues esta vez te toca. La pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Mm, muy buena pregunta. Yo creo que difícil. ¿A poco sí te contestan tan fácil? Hay Yo personas creo que sí. que como profesionista, en que pude apoyar a muchas personas, Okay. la verdad, que pude generar un cambio como he generado cambios en mí, De acuerdo. profesionalmente, como médico. Como ser humano, como esa persona que apoyo o que apoya, ¿no? Como esa que puedo ayudar y que puedo ayudar a cambiar. Bueno, no a cambiar, sino a mejorar, ¿no? Ujú. Yo pienso que de esa forma me gustaría que me recordaran y estaría padrísimo que lo pudiera lograr. Ok, muy bien, bien contestado. Muchas gracias. Pues nada más, Héctor, vamos a dejar aquí abajo los datos que nos va a compartir Héctor de todo lo, por si lo quiere contactar. Él es especialista en antivejecimiento, como ve, medicina funcional, cuestiones estéticas, redes, contactos, todo lo que nos proporciona está aquí abajo en la descripción, ahí lo van a poder ver. Y pues sin más, nos despedimos. Es un tema muy amplio, como dices. Yo creo que más adelante podemos platicar específicamente de rejuvenecimiento para tener todo un panorama. Pues muchas gracias, Héctor, te agradezco tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Fer, por este espacio. La verdad que me gustó muchísimo poder platicar, digo, no estoy mucho de estar en cámaras, pero Uh-huh. muchas gracias por la oportunidad, por tu espacio. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos Bye, que vemos en la estén muy próxima. bien. Hasta luego.